Hola, ¿cómo están? Que Dios bendiga sus vidas. Este es un video para poder contarles parte de mi testimonio. He tenido muchos mensajes por inbox de gente que quiere conocer, amén, de hermanos y hermanas que quisieran conocer un poquito de lo que yo viví y pasé parte de mi testimonio porque puede edificar y bendecir tu vida. Amén. Hoy es domingo, no tenemos editores que estén trabajando hoy porque hoy día descansamos. Pero hoy quería hacer esto especial de parte de Dios que el Señor puso en mi corazón hace mucho tiempo atrás, pero nunca he tenido la oportunidad de hablar de mí exactamente, de lo que me pasó a mí, cómo conocí a Cristo, el poder de Dios en mi vida, lo que el Señor hizo cuando yo lo conocí. Mi testimonio es grande, amén, pero hoy voy a contar un poco de lo que a mí me sucedió y cómo me enamoré de Jesús, cómo decidí entregarle mi vida y mi corazón a aquel que hoy es el dueño de mi vida. Yo quiero que recibas esto de parte de Dios porque puede ser tu caso, puede ser el caso de alguien que tú conoces y el testimonio de una persona que ha vivido y ha sufrido en el mundo por no conocer a Cristo, luego que conoce al Señor, su testimonio más la palabra de Dios es poder de vida para esa persona, cuando tú testificas y cuentas. Pero bueno, sin ir más allá, quiero contarles que yo tengo en Cristo algo de 20 años por ahí. Yo conocí al Señor a la edad de 30 y tantos años. No fue sencilla mi vida, yo soy de un hogar numeroso, somos 8 hermanos. Crecí y viví hasta mis 18 años más o menos en la casa de mi padre, al que gracias a Dios todavía lo tengo con vida. Crecí en un hogar disfuncional, amén, un hogar que en el mundo le dicen un hogar sin la presencia de Dios. Creíamos en Dios, eran mis padres muy católicos y creían en Dios, pero no tenían una relación en Dios como es cuando eres cristiano, porque cuando eres cristiano tú tienes una relación con Dios, hablas con Dios, te sumerges a su presencia, sales fortalecido, el Señor te habla cuando ya has recibido a Jesucristo. Pero mis padres, dos profesores creyentes a su manera en el Señor, nos inculcaron valores, nos inculcaron trabajo, nos formaron de una manera, pero habían áreas que no fueron formadas y que escaseó eso. Amén, no había eso. Y en mi caso yo crecí y viví muchos años de mi vida en un hogar con muchos hermanos a los que adoro, pero disfuncional, sin tomar a Dios en cuenta en nuestras vidas del todo, como hoy vivo. Amén. No quiero aquí responsabilizar a nadie, quiero que entiendan que lo que yo viví, pasé y experimenté fue que el Señor lo permitió para hoy poder dar fe de que sí se puede en Cristo Jesús ante toda adversidad, ante todo problema. Cuando tú conoces a Cristo, Él te da las herramientas, las armas. Su naturaleza es prometerte y no dejar de cumplir lo que Él te promete. Yo crecí carente de afecto, se podría decir, no porque mis padres no me lo dieran, yo me sentía sin afecto. Mi mamá muy trabajadora, mi padre pendiente, nunca permitieron que nos faltara el pan sobre la mesa, pero ellos como pareja ya no eran. Amén. O sea, esposos y los problemas habían, querían separarse por un momento, por tiempos, y yo crecí viendo dolor. Amén. Pasando en algunas ocasiones hambre o necesidad. Y yo decía, quizás alguna vez también te ha pasado, he nacido para sufrir. Cuando no conocía a Dios decía, Señor, no lo conocía, pero ya yo le hablaba de pequeña. Me escondía a veces cuando habían problemas porque eran problemas entre pareja. Mi madre y mi padre tenían un carácter muy fuerte o débil, se podría decir, y todo era pelea. Hemos tenido momentos maravillosos de los cuales he aprendido a amar a los míos, pero como pareja no se entendían ya y no entendían que tenían que separarse porque habían llegado a un límite en el que ya era dañino seguir juntos. Y mientras eso sucedía estábamos nosotros ahí. Entonces eso te pega duro, eso te pega fuerte. Yo sentía una necesidad de sanar mis heridas, una necesidad de que viniera un príncipe azul y me recogiera en su caballo blanco y me sacara de ahí. Y bueno, sucedió a la final porque vino Jesús a mi vida.
Pero bueno, crecí siendo la cuarta de mis hermanos y cuando yo necesitaba algo de pequeña o de niña, siempre les pedía a mis padres y siempre me decían, espera, espera, primero son tus hermanos, espera, Úrsula, espera. Y crecí esperando. Por eso en el mundo fui muy impaciente. Quería las cosas al momento, insofacto, porque todo lo que acontece en la vida de un ser humano se siembra en la niñez. En la niñez, cuando tú eres pequeño, es ahí donde se forma toda tu historia y depende mucho de tu niñez cómo tú vayas a llevar tu vida más adelante. No justifico ninguna actitud porque cuando tú ya eres mayor de edad y consciente de tus actos, puedes, a través de conocer al Señor, cambiar tu historia. Pero hay gente que se queda estancada, men, se queda enana, se queda bebé. Y yo no quería quedarme así. Men, luego de ver peleas, problemas en casa, mis padres hicieron todo lo posible para sacarnos adelante, ¿no? Nos dieron todo lo que pusieron dentro de sus escasez o de su abundancia, nos dieron lo que pudieron. Y lo que viví y pasé, le doy gloria a Dios porque lo viví y lo pasé para conocer a Dios. Quiero que entiendas algo. Quizás tu historia no sea la más bonita, sea una historia dolorosa, triste, o quizás una historia sin mucha emoción o mucha motivación, pero tu historia es tu historia. Y esa fue mi historia, sin entrar en grandes detalles. Conocí al papá de mis hijos y me quise salir de mi casa pronto. No quería vivir ahí, no quería, no podía. Y conocí al papá de mis hijos y volé, salí. Tuve a mis dos hijos, a los que amo y bendigo porque son la continuidad de mi existencia, son mi herencia, mi legado, pero a la misma vez, como estaba carente de afecto, carente de amor propio, no tenía Cristo en mi vida. A la edad, mi hijo mayor Joaquín y mi hijo Roger, a la edad de Joaquín de 10 años y Roger de 2 años y medio más o menos, yo opté por dejarlos con su papá porque ya me había separado de él, nos llevábamos bien, porque tú repites la historia. Yo venía de un hogar disfuncional donde había alcohol, donde había golpes, donde había mucho amor, sí, entre hermanos y unión, pero no podemos negar lo existente. Había eso, entonces yo quería repetir inconscientemente lo que yo había recibido, ¿no? Hoy mi padre es un ser transformado por Dios, al que amo y bendigo. Mi madre ya no está aquí, está en la presencia de Dios. ¿Y sabes cómo me doy cuenta que Dios quería que yo hablara lo que había en mi ser hoy? Y decía, cuenta tu testimonio, cuenta tu testimonio. Bueno, parte de él es porque estaba yo orando en mi iglesia y le decía a Dios, Señor, ¿tú quieres que hoy hable de lo que a mí me pasó, de lo que yo viví y cómo lo superé, lo vencí? Yo estoy llena de ti, Señor, a pesar de mis errores y defectos. Y me acordé que hoy es 19 de febrero, uno de los días más importantes de mi vida. El cumpleaños de mamá. Y mamá ya no está. Pero yo tengo los más hermosos recuerdos de mi madre, dentro de sus defectos también, porque tuvo errores y defectos como madre, pero yo no soy quien para juzgarla ni a mi padre, pero fue una mamá ejemplar que nos, nos dio ejemplo de trabajo, de unión, porque mis hermanos somos unidos, a pesar de crecer y vivir en un hogar en el que a veces faltaba paz y tranquilidad o faltaba alimento, faltaba a pesar que ellos se esforzaban. Mi mamá nos enseñó a ser muy unidos. Y si a un hermano chiquito, el menor, le duele el mayor. Si a mí me pasa algo, las que están en España, también les pasa algo. Tengo a mis dos hermanas en España, un hermano en Piura y no saben cómo añoro volver a juntarme con ellos. Pero bueno, entonces yo me fui rápido de casa, conocí al papá de mis hijos y en mi vida, en lo que yo había aprendido, también repetí la historia. Por eso tenemos que sanar heridas, también para no repetir historia y no arrastrar a nuestros hijos en esa cadena que no se rompe. Mi hijo Joaquín cumplió 10 años y mi hijo Roger 2 y me separé. Nunca me casé, no me casé en el mundo. Me separé y entré en un estado de depresión muy fuerte. Yo creía que ya después de la muerte de mi mamá yo ya no podía soportar nada. Pero me separé y fue doloroso porque tú pasas un duelo cuando te separas, golpe tras golpe, amén. Pérdida de mi mamá, pérdida de mi sobrino que en algún momento les contaré cómo es que él partió, mi sobrino menor.
mi mamá, luego me separé y eso fue la catarsis, ¿no? Eso fue ya lo máximo que yo pude tocar a fondo, porque al no estar mis hijos, al no estar mi madre, al no estar una relación en la que yo había terminado, ya no había de dónde cogerme, amén, no había, hasta que un día me invitaron a la iglesia. Mi sobrino, que ya no está, Gerardo, por el que todos conocemos a Cristo, Gerardo, mi sobrino tan amado, él también ya no está con nosotros, partió a la presencia de Dios, pero él nos llevó a todos a Cristo. Y la primera vez que fui a una iglesia cristiana o que alguien me predicó, mis lágrimas brotaban. Yo era mucho de pareciendo chichuelo. Lloraba y lloraba. ¿Por qué? Porque había mucha amargura del alma adentro. Mis emociones, mis sentimientos, mi alma había sido dañada, herida y lastimada porque había buscado una relación que no era, pero que tenía 2 hijos a los que amaba. Entonces, el momento que yo dejé a mis hijos con su papá, porque tomé la decisión de hacerlo, ese es mi testimonio de mamá, y me sentí mal, me sentí culpable, me sentí responsable, no sentía que merecía ser llamada mamá. Todos me señalaban y me decían cómo es posible que una madre deje a sus hijos, cómo es posible. Hasta el animalito o el perrito lleva a sus cachorros y los cuida y yo me sentía en una condición menos que un animalito, porque así me decían. Y yo viví así un buen tiempo, hasta que Él me encontró, hasta que Dios me rescató porque yo sentí la necesidad de buscarlo a Él, porque como ya no habían hijos de quien agarrarme y justificar ese vacío, como no había quien me salvara y ese vacío seguía ahí, no tenía de dónde cogerme y me cogí de aquel que no falla. Si tú hasta el día de hoy no has conocido a Cristo Jesús, yo te aseguro que Él no falla, porque no es un ser humano, es un ser celestial, es el Todopoderoso, el Ser Supremo, y Él no falla. Entonces, conozco a Cristo, me aferré a Él, porque así como Él he escuchado su dulce voz, también he escuchado la voz del enemigo diciéndome que no sirvo, que descanse, que apacigüe ese dolor que tenía por haberme separado de mis hijos y haberlos dejado con su papá. Sentí la voz del enemigo diciendo que tú debes descansar en mucho dolor. No es necesario que sufras tanto. Y yo iba a tomar una mala decisión en mi vida. Pero en ese rayo, en ese momento de desesperación, perdón, de tinieblas, de angustia, yo sentí un rayo de luz que me alcanzó. Y pude en una noche de oración conocer un Dios real. Ya había conocido al Señor, pero porque me lo predicaban, me llevaron a una iglesia y todo, pero tener un encuentro con mi Creador me cambió la vida. De sentirme una madre mala a sentir una identidad en Cristo Jesús, mi vida cambió. Yo te puedo dar fe de que Dios cambia corazones, cambia vidas y siempre va a obrar a tu favor cuando tú le dispones tu corazón y le abres las puertas de Él para que Él entre a vivir. Cuando yo hice la oración de fe en una de las iglesias, mi vida en ese momento sentía tanto dolor por todo lo que había pasado y yo dije, Señor, si tú existes y eres real, como dice mi hermana Cecilia, porque ella me predicaba, haz un milagro en mi vida porque yo ya no quiero estar aquí. Y Dios lo hizo. Cuando yo desparramé mi corazón literalmente en una tarde, en esa habitación donde mi papá y mis hijos vino y los llevó porque yo se los di. Y me quedé sin hijos, me quedé sin pareja, me quedé sin casa, no tenía nada. Y le dije, Señor, si no haces algo hoy en mi vida, yo no sé qué va a ser de mi vida mañana. Hasta ese punto de quiebre llegué. Y Dios me visitó, porque Dios es bueno. Amén. Ya venía 2, 3 días yendo a la iglesia, o 2, 3 semanas, algo así. Había recibido 3, 4 prédicas. Pero Dios me visitó, se plació en alcanzarme y encontrarme. Y esa noche yo tuve un encuentro literal con Dios, que cuando oraba en esa habitación en la que me quedé completamente sola, yo recién estaba yendo a la iglesia y escuchaba esa canción de Doris Machín que dice, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida. Y yo la cantaba con una pasión y una necesidad de que Él viniera y que hiciera algo en mí. Yo tenía
hambre y sed de un Cristo vivo que cambiara mi vida de sufrimiento y de sentirme tan mala como mamá por haber dejado a mis hijos. Él vino y me visitó, Él vino y su presencia la sentí en oración, desparramé mi corazón literal en esa habitación y le dije, Señor, haz algo en mi vida. Y al momento de yo llorar y extenderme y estirarme en el piso del cuartito donde yo vivía, mis dedos de mis manos se extendieron y literal estaba desparramada en la presencia de Dios. Pero yo sentí con los dedos de mis pies como si sus dedos de sus pies estuvieran ahí. Era tanta mi necesidad que Él vino y me encontró y me alcanzó. Y me vino esta palabra, sin yo conocer la Biblia: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces yo entendí que durante años había vivido en misericordia por no conocerlo. Su misericordia me había mantenido viva. Su misericordia había sustentado mi vida. Su misericordia había guardado los míos. Pero yo no quería vivir en misericordia. Yo quería vivir en bendición. Y esa tarde que tuve un encuentro con Él en oración, al día siguiente todo seguía igual. Pero yo era otra. Yo era otra, ya nunca más en mi vida volví a sentir ese vacío en mi pecho. Y al rato, contaré en otra parte de mi testimonio, Dios me devolvió a mis hijos. Dios me comenzó a dar palabras sin yo conocer texto bíblico. Era el Espíritu Santo que yo había decidido recibir cuando recibí a Jesucristo en mi corazón. Dios me dio una palabra también maravillosa que decía, yo devolveré el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y yo decía, Señor, ¿cómo voy a merecer ser llamada mamá? Y mis hijos, el pequeño me comenzó a decir mamá cuando nunca me había dicho mamá. Esas cosas, esas experiencias se viven en Cristo. Hoy quiero que sepas, si es la primera vez que me ves, que todo lo que yo puedo haber vivido, sufrido y experimentado, Dios me ayudó a vencerlo. Dios me ayuda cada día de mi vida. Sin Él, nada soy. Hay otra canción que dice, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia, todo se lo debo a Él por pura gracia, porque Él decidió amarme y dar a lo más preciado que Él tenía, a su Hijo Jesús, a morir en esa cruz. Por ello hoy soy salva, por ello Él quiere alcanzar tu vida. Y si tú has tenido un testimonio mucho más intenso, fuerte o impactante que el mío, gloria a Dios, porque vas a salir de ello, porque Dios te escogió desde antes de la fundación de este mundo para darte una misión, un llamado y un propósito, como lo ha implantado en mi ser hasta el día de hoy. Recuperé a mis hijos, recuperé una identidad. Estoy casada hace 5 años casi. Mi padre me ama y lo amo y lo bendigo. Mis hermanos saben que cualquier cosa, hermana, ora por nosotros. Hermanita, pon en oración esto. Amén. Saben que en mí habita la presencia de Dios, con todas mis cositas que traigo como ser humano, pero conozco un Dios vivo, que antes lo conocía de oídas y pensaba que era un barboncito que estaba ahí arriba y si me escucharía o no, pero hoy conozco un Dios real, que me ama y me bendice. Te doy este testimonio de mi vida, una parte de Él, con toda la humildad y el respeto a Dios, y espero que esto te toque tu corazón y conozcas algo de la hermana Úrsula Ugarte. Amén. Una mujer que era depresiva, ansiosa, en el mundo arreglaba todo a golpes, a trancazos, a gritos. Hoy en Cristo, cuando tengo un problema, voy a la presencia de Dios doblando mis rodillas. Soy una mujer bendecida por un Dios vivo y es el mismo Dios al que yo te invito a conocer en esta noche. Que Dios bendiga sus vidas. Gracias por conocer un poquito más de mí. Comparte este video porque puede ser de bendición para alguien. Y si tú has tenido un testimonio parecido, cuéntame en los comentarios cómo ha sido tu vida en la medida de lo que puedas contar. Y perdonen, hay mucha bulla arriba. Como no lo voy a editar el video, lo voy a lanzar así de frente. Que sea de bendición para tu vida y nos vemos hasta el siguiente video. Bye bye.